Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en otra entrega más, aquí como todos los domingos en Cinevisión, Canal 19 de Medicina de Cuerpo y Alma. Siempre ha sido un placer estar con todos ustedes, querida familia dominicana. Y hoy tenemos una entrevista muy importante. Se trata de la doctora Tania Vargas Pereira, quien es neuróloga e internista, y quien disertará con nosotros esta tarde sobre muchos temas importantes del sistema nervioso central, es decir, del cerebro y nuestros nervios. Así que luego de la pausa, siga con nosotros. Buenas tardes. Siguiendo con el contenido de nuestro programa de Medicina de Cuerpo y Alma aquí en Cinevisión, Canal 19, tal como habíamos anunciado, tenemos un invitado muy especial. Se trata de la doctora Tania Vargas Pereira, quien es neuróloga, internista y ejerce en la UCE. Buenas tardes, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer y un honor tenerla aquí con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Para mí es más que un honor estar en este programa de tan valioso contenido. Gracias. Bueno, pues sabemos, ya hemos mencionado que la doctora es neuróloga, es un tema muy interesante. Los neurólogos tratan todas las enfermedades clínicas del sistema nervioso central y periférico, dígase el cerebro, la médula, los nervios, y también algunas cosas que tratan sobre el comportamiento, que tienen una base orgánica, ¿verdad? Y ¿cuál es la importancia, doctora, del sistema nervioso en nosotros los humanos y en todos los animales? Bueno, doctor, el sistema nervioso, por así decirlo, es el que le permite al ser humano estar en relación con sus semejantes y con su entorno. Exacto. En este sentido, creo que es una piedra angular para nuestro desarrollo y para nuestro accionar del día a día. Es muy interesante porque con el sistema nervioso central y periférico nos comunicamos, como usted dice, con el medio ambiente, con el resto de los seres vivos y con nosotros mismos. Sí. Porque tenemos una comunicación con nuestro cuerpo y con nuestras articulaciones, con el tiempo y el espacio y todo eso. Eso se llama la propiocepción, ¿verdad? Sí. Que es la sensación que tenemos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Sí. Y hay muchas enfermedades neurovasculares, por ejemplo, los famosos derrames, que son llamados accidentes cerebrovasculares o básculos cerebrales. ¿En qué se basa eso, doctora? ¿Cuáles son esos tipos de problemas? Sí, la enfermedad cerebrovascular es una de las patologías neurológicas con mayor relevancia y se ha constituido en los últimos años la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. En la enfermedad cerebrovascular, que como característica común, tanto la que es de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, tiene la aparición súbita o brusca de síntomas neurológicos como son trastorno del habla, trastorno sensitivo, debilidad de la cara o de un lado del cuerpo, trastorno de la visión o del equilibrio de inicio súbito. Son enfermedades que necesitan de asistencia inmediata para evitar las secuelas que puedan dejar las mismas. Ok. Bueno, el síntoma más frecuente es la famosa desviación de la cara y los trastornos del habla, dependiendo del área temporal que se afecte. Son el área 44 de Broca y de Wernicke, me acuerdo de mi tiempo en la universidad.
¿qué tan importante es parar ese proceso a tiempo? ¿Se puede revertir? Se habla de cateterismo, que introducen unas enzimas que destruyen el coágulo. Sí, cuando evaluamos a un paciente con enfermedad cerebrovascular, es muy importante nosotros tratar de delimitar la línea de tiempo de aparición de los síntomas y en la cual el paciente llega a sala de urgencias para nosotros determinar si el paciente está en periodo de ventana terapéutica para alguno de los procedimientos de reperfusión y que esos síntomas puedan disminuir o desaparecer por completo. En ese sentido, siempre hacemos conciencia a la población en sentido general de buscar ayuda lo más temprano posible. Sí, sí. La gente le dice un derrame cerebral, pero tengo entendido que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares son por oclusión, son por tamponamiento de una arteria, y una pequeña cantidad es por hemorragia intracerebral, o sea que está mal dicho el nombre de derrame, ¿verdad? Sí, en sentido general a la enfermedad cerebrovascular se le conoce con muchos nombres, sí. Se le conoce como derrame cerebral, trombosis, ataque cerebral, pero como usted muy bien dice, la mayoría de las enfermedades cerebrovasculares tienen como fisiopatología la oclusión del flujo sanguíneo hacia el cerebro, ya sea por un trombo en una de las mismas arterias intracraneales o también un trombo localizado a distancia que migre hacia el cerebro. Sí. Constituyen la mayoría de los casos, pero también tenemos el caso de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, la cual puede tener una sintomatología más florida y que también, si no se detecta y trata a tiempo, puede comprometer la vida del paciente, como son la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Sí. Entonces, para que nuestro público entienda bien, los accidentes cerebrovasculares, por su causa, se podrían dividir en cuando un vaso se obstruye y cuando un vaso se rompe y esa sangre sale hacia adentro del parénquima cerebral. Y es peor el hemorrágico, ¿verdad, doctora? Porque la sangre crea inflamación, el cuadro es más profundo, ¿verdad? En caso de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Sí, eso depende, doctor. Tanto el ACV o enfermedad cerebrovascular isquémico como el hemorrágico producen inflamación cerebral, sobre todo en las primeras horas. Pero lo que tenemos que ver, qué área del cerebro fue la afectada, porque debemos de recordar que no necesariamente es el tipo de ACV, sino el área cerebral que se afectó. Si es un área que tiene una funcionalidad importante, por ejemplo, el área que tiene que ver con la función motora del lenguaje, podríamos tener un paciente con dificultades importantes para el habla. Entonces, aunque en sentido general, casi siempre los pacientes con enfermedad cerebrovascular hemorrágica nos pueden venir con alteración de la conciencia de inicio súbito, convulsiones. Muchas veces nos llevamos sorpresas cuando hacemos los estudios de imágenes.
Hay una cosa también que la gente menciona mucho y que se conoce bastante, que es cuando hay un estallido de un aneurisma cerebral. Doctora, ¿qué es un aneurisma y que estalla? Por ejemplo, el más famoso es el del polígono de Willis, que es donde convergen toda la circulación cerebral y donde se distribuye. Viene la circulación posterior, la medial y la anterior, y se rompe, es como una rotura de esa arteria por un aneurisma. Un aneurisma que es un saco que se forma. Sí, sí. Cuando se produce un aneurisma, hay una debilidad en esa pared de esa arteria que va produciendo ese saco aneurismático y pueden pasar años sin producir síntomas o síntomas leves como cefalea, pero ya cuando ese aneurisma se rompe y pasa al sistema ventricular, esto produce una hemorragia subaracnoidea, que es una emergencia neurológica. Todo tipo de enfermedad cerebrovascular es una de las principales urgencias neurológicas. El paciente con hemorragia subaracnoidea casi siempre nos describe, cuando está consciente, claro está, un dolor de cabeza intenso, global, que lo describe como el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida. Es un dolor de cabeza que se incrementa en segundos y también puede estar acompañado de alteración de la conciencia, dolor a nivel de cuello, rigidez de cuello, signos también focales como debilidad de un brazo o una pierna. Y hay que tener sumo cuidado con estos pacientes y por eso debemos de diferenciar cuando estamos ante una hemorragia que se produce por esa rotura del aneurisma o ya en pacientes más jóvenes o niños por malformaciones arteriovenosas y cuando estamos ante una hemorragia intraparenquimatosa, porque el abordaje es diferente. Doctora, también la gente llana, ¿no? O sea, también sabe, infiere que hay dos factores de riesgo y eso es un tema que vamos a desarrollar más adelante, pero necesariamente tiene que haber, como dice popularmente, un subión de presión para que haya un ACV de cualquier tipo, trombótico o hemorrágico. Puede tener su presión hasta bajita, ¿verdad? Claro que sí, aunque sobre todo en la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, la hipertensión es el factor de riesgo con una mayor prevalencia. No significa que a las personas que no padecen de hipertensión arterial o que en ese momento están con sus niveles de presión bien, no puedan sufrir de una enfermedad cerebrovascular, porque son múltiples los mecanismos y múltiples los factores de riesgo para que aparezca una enfermedad cerebrovascular. Sí, excelente. Y en cuanto al colesterol y la arteriosclerosis, ¿tiene que haber de antemano ya una desestructuración de la pared, de la arteria, para que haya un trombo que se desprenda? ¿Cuál es más válida, la teoría de la arteriosclerosis o la teoría de un problema de la coagulación que hace un fenómeno trombótico, en el caso de la derrames cerebrovasculares? Las dos teorías son válidas, mi doc, porque es como yo le decía, son múltiples los mecanismos. Ya en los pacientes adultos mayores y muchas veces en los adultos jóvenes también, eso depende del estilo de vida y de los factores de riesgo, ya se comienzan a presentar esos cambios a nivel de la pared, de las arterias, ya comienza a haber un aumento de los niveles de colesterol basal,
y todos los tipos de colesterol, triglicéridos. Hay también casos de la llamada hipercolesterolemia familiar. Entonces, todo eso puede ir induciendo a que se forme la llamada aterosclerosis, que definitivamente se constituye en un factor de riesgo, sobre todo para la enfermedad cerebrovascular isquémica. También es conocido también popularmente, hay un tipo de ataque que es autolimitado, que le dicen el ataque isquémico transitorio, ¿no? El famoso TIA. Sí, correcto. Y ese, ¿por qué es ese? Ese seguramente que es obstructivo, es trombótico, ¿verdad? Y dura poco. Dice la gente que se cura con una aspirinita. Ese es otro tema. ¿Cuál es el papel de la aspirina? ¿Previene o no? ¿Sirve para tratamiento? Sí. En el ataque isquémico transitorio, nosotros vamos a tener síntomas neurológicos, pero que son autolimitados. Regularmente duran menos de un día y se pueden producir por una alteración transitoria del flujo sanguíneo hacia el cerebro, pero cuando hacemos los estudios de imágenes vemos que todavía no hay una lesión estructural, ni hay una lesión obstructiva. Ahora bien, reconocer ese paciente con un ataque isquémico transitorio y sobre todo conocer los factores de riesgo que tiene ese paciente son sumamente importantes. ¿Por qué razón? Porque eso va a guiar cuál va a ser el tratamiento preventivo que nosotros le vamos a indicar a ese paciente, porque, por decirlo de manera llana, el ataque isquémico transitorio puede ser un preludio de una enfermedad cerebrovascular o un aviso, para que se entienda mejor. Así también como esos pacientes que mandamos a hacer un estudio de imagen como una resonancia magnética cerebral y encontramos la llamada enfermedad de pequeños vasos cerebral, en la cual vemos esas áreas ya de afección vascular de la sustancia blanca y esos infartos llamados lacunares. Esto es un aviso de que debe de haber cambios en el estilo de vida del paciente y que debemos de minimizar al máximo los factores de riesgo, porque esta enfermedad de pequeños vasos cerebral, aunque muchas veces puede ser asintomática, pero podemos tener síntomas con ella, puede haber deterioro cognitivo leve y no es una patología que se debe de tomar a la ligera. Muy interesante. En la prevención, ¿funciona la aspirina? ¿Sirve para prevenir los problemas cerebrovasculares? Sí, de manera secundaria. Ya cuando un paciente ha tenido una enfermedad cerebrovascular, dependiendo de cuál haya sido su causa, en específico las isquémicas de origen trombótico, los antiagregantes plaquetarios en sentido general son la piedra angular. Dentro de ellos, claro está la aspirina. Ya pudiéramos después en otro programa ahondar más sobre eso. Sí. Mire, doctora, hay otra cosa también que está muy de moda sobre el tapete, que la gente sabe, se habla mucho de eso, y que todos hemos tenido a alguien de nuestra familia, de los mayores, con este problema, que son las demencias, el Alzheimer, la demencia por arteriosclerosis, la demencia por múltiples infartos cerebrales. Hay muchas causas, creo que hay 7, 8, 9 causas de demencia, que no es la demencia psiquiátrica, como quiere decir, sino una alteración
de la percepción y de las funciones cognitivas de ese paciente. Pero ese tema lo vamos a dejar luego de la pausa. No nos dejen, sigan con nosotros después de la pausa y esta interesante entrevista con la doctora Tania Vargas Pereira, neuróloga. Siguiendo con el contenido de hoy, ya dijimos que se trata nuestra invitada de la doctora Tania Vargas Pereira, neuróloga internista. Y siguiendo con el tema que dejamos sobre el tapete, que es sobre las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles son esas enfermedades y qué es lo que ocurre? Sí, este es un tema sumamente relevante e importante, doctor Estrella, porque cada día, desde el punto de vista neuroepidemiológico, se ve que la prevalencia de estas enfermedades a nivel mundial ha incrementado y se prevé que seguirá incrementando. Las dos enfermedades neurodegenerativas más frecuentes son la demencia tipo Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. En las enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades que tienden a tener un curso más subagudo a crónico, podemos tener diferentes mecanismos fisiopatológicos, dentro de los cuales juega un papel sumamente importante lo que es el estrés oxidativo a nivel cerebral, también la formación de proteínas anormales a nivel cerebral o presencia de proteínas anormales cerebrales, la presencia de placas seniles. También juega un factor muy importante que cada día se está investigando más y es el factor genético en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, y algo que no se nos puede quedar porque tal vez sea la parte en la cual nosotros como seres humanos podemos más inferir, y es en relación a los factores de riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se han reconocido aproximadamente 18 factores de riesgo, algunos de los cuales pueden ser modificables o no. Según las últimas guías, se dice que de esos factores de riesgo, más del 60% pudieran ser modificables. Entonces, estos factores se dividen en los factores de riesgo que encontramos en la edad temprana, en la edad media y ya en la edad avanzada. Dentro de ellos cabe destacar, y si me permite voy a hablar un poco sobre esto, estos factores de riesgo que tenemos en común con enfermedades tan importantes como las enfermedades cardiovasculares, como son el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el abuso de alcohol. Son factores sumamente importantes y que ya están definidos, así como la diabetes mellitus. Pero también tenemos otro tipo de factores, a propósito de que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que tienen que ver con esa área. Por ejemplo, ya se reconoce que la depresión,
que el insomnio, que la falta de relaciones sociales adecuadas o el aislamiento social son factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer. También hay factores que tienen que ver con nuestro medio ambiente. Por ejemplo, se dice que las personas que viven en ciudades con mucha contaminación ambiental también tienen una mayor predisposición. También las personas que tienen algún grado de discapacidad auditiva o visual también tienen una mayor posibilidad de padecer de enfermedad de Alzheimer. También es sumamente importante lo que comemos. La dieta es sumamente importante, mantener una dieta equilibrada para nosotros prevenir estas enfermedades neurodegenerativas. Eso es muy interesante, doctora, muy, muy interesante. Y me viene a la cabeza aquellas cosas que le dieron un premio Nobel de medicina. Bueno, en estos días, esta semana han dado los premios Nobel. Sí. Sí. Y yo creo que el de medicina es un señor que hizo el seguimiento bioquímico de la formación de esas proteínas de Alzheimer y enfermedades degenerativas. Pero hace muchos años le dieron el premio Nobel a un japonés que habló de la autofagia, que es mientras estamos en ayuno, el cuerpo se come todas las sustancias nocivas que ha tenido que eliminar, y que una sobrealimentación, es decir, consumir calorías y nutrientes en exceso, paraliza ese proceso, que es como una limpieza, un cleaning de nuestro propio organismo, y eso es muy importante en el cerebro porque se realiza durante el sueño. Usted mencionó el sueño. Sí. Y se habla también de un sistema nuevo que se llama el sistema linfático. No linfático, sino linfático, porque el sistema linfático cerebral está forrado por la glía. Y la glía se encarga de fagocitar todas estas proteínas anormales que causan el Alzheimer. Sí. Y que se destruyen durante el sueño. Entonces, eso es muy importante. Para mí es muy importante el sueño. Sumamente importante. Y también recuerdo el problema de, la gente llamó en la década de los 90, el problema de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme, que se hablaba de un factor causante que era el prión. Sí. Eso todavía está en boga, el prión. Sumamente, este es un tema sumamente interesante. Sí. Y aunque parezca increíble, se relaciona con el tema que estamos tratando ahora mismo, con el tema de las demencias, porque en las enfermedades por priones, dentro de ellas una de las más relevantes, el Creutzfeldt-Jakob, vamos a tener un paciente que clínicamente se presenta como una demencia rápidamente progresiva, es decir, el paciente puede tener un deterioro en un periodo de menos de 6 meses, un deterioro que puede finalizar o llevar al traste con la vida del paciente, porque compromete, aparte de las capacidades cognitivas, compromete su capacidad para tragar, para deglutir, hay compromiso de sus capacidades motoras. Son pacientes que tienen un insomnio crónico. Ahí tenemos también, por ejemplo, una patología que no es tan conocida, que es el insomnio familiar, fatal. Insomnio familiar fatal. Fatal. Entonces, todas esas prionopatías que cada día se investigan más, y como ya tal vez conocemos más sobre las pruebas diagnósticas necesarias, podemos diagnosticarlas más. Son patologías que tienen
un pronóstico muy malo, porque en realidad, desde el punto de vista terapéutico, no es mucho lo que podamos hacer. Sí. No como los otros tipos de demencias que no son tan rápidamente progresivas. Sí. Y me acuerdo también del curupuru, eso eran los nativos, los indígenas de la Polinesia, Sí, que se comían el cerebro de monos y se comen el sí, cerebro de sus padres. sí, Y entonces por ahí adquieren sí. el prión. Todo eso tiene Que- un mismo mecanismo mecanismo de de acción, acción. aparte de el componente genético que pueden tener algunas de ellas, como en los otros tipos de demencia. En relación con la demencia, Midot, quisiera conversar un poquito Claro. sobre eso, porque hay tal vez un concepto errado, y es que pensamos que todo paciente que se presenta con un trastorno neurocognitivo, que es como ahora se le denomina a las demencias, necesariamente tiene enfermedad de Alzheimer, y no es así. Es decir, hay otros tipos de demencia, aunque con mucho la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común, pero por ejemplo tenemos la demencia vascular, que es muy frecuente. Tenemos una enfermedad que es la demencia por cuerpos de Lewy, que es una patología muy interesante, que la padeció nuestro amado actor Robin Williams, que falleció, en la cual el paciente, aparte de los trastornos de memoria que presenta, pero va a presentar mayormente trastorno de la esfera neuropsiquiátrica. Ese paciente que se presenta con insomnio, trastorno del estado de ánimo, puede tener alucinaciones con frecuencia, delirio. Casi siempre el paciente empieza con estos síntomas y después se van manifestando entonces los síntomas de parkinsonismo, el temblor, la rigidez. Entonces es importante saber diferenciarlas, porque no todas tal vez tienen el mismo pronóstico y no todas tienen tal vez el tratamiento ideal que pudiera ralentizar o enlentecer estos síntomas. También tenemos la demencia frontotemporal, que es la que padece el actor Bruce Willis, Sí. en la cual vamos a encontrar con frecuencia trastorno de la conducta, pero también puede haber trastorno importante del lenguaje en los pacientes con demencia frontotemporal. También tenemos la demencia asociada a enfermedad de Parkinson, que ya se sabe que es una entidad reconocida. Anteriormente pensábamos que el Parkinson era una enfermedad que solamente tenía los típicos signos y síntomas motores, la lentitud para el inicio de los movimientos, la rigidez y el temblor en reposo. Pero ya sabemos que los síntomas no motores, como los trastornos del sueño, la constipación, la disminución de la olfacción, los trastornos del estado de ánimo, la disautonomía, en muchas ocasiones pueden predecer a los síntomas motores y también pueden producir una mayor discapacidad en el paciente. Ok. Mire, ¿y qué relación hay entre el Alzheimer y la
la encefalopatía espongiforme, o llamada de enfermedad por prion de las vacas locas. No hay una relación, ¿verdad que no? Son dos entidades completamente diferentes. Son dos entidades diferentes, pero pudiéramos encontrar, es decir, en los pacientes con enfermedad por priones, pudiéramos encontrar presencia también anormal de proteína tau a nivel cerebral, por ejemplo, pero en ningún momento esto no va a ser el diagnóstico. Bueno, pues vamos a tener una pequeña pausa comercial ahora. Luego de la pausa seguimos con la doctora Tania Vargas Pereira, neuróloga internista. Así que siga con nosotros luego de la pausa. Bien, y siguiendo con la entrevista de hoy, en Medicina de Cuerpo y Alma, con la doctora Tania Vargas Pereira, neuróloga internista. Doctora, pero hemos dejado un tema de lado y es la importancia de acudir al neurólogo, porque en nuestra vida diaria, a lo largo de nuestra vida, llevamos los niños al pediatra, vamos al cardiólogo, los hombres vamos al urólogo, las señoras van al ginecólogo, vamos al dentista, pero ¿cuál es la importancia y cuándo ir al neurólogo? Sí, esto es un tema sumamente importante porque casi siempre esos síntomas de la esfera neurológica puede ser que no se le dé la relevancia debida y el paciente decida postergar la visita al neurólogo e ignorar esos signos de alarma que esté dando su cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza que es recurrente, que no mejora, debemos de acudir al neurólogo. Cuando tenemos, por ejemplo, la presencia de vértigos recurrentes que se pueden acompañar, por ejemplo, de alteraciones visuales, visión doble o alteraciones de la marcha, no debemos postergarlo, debemos de ir al neurólogo. Si tenemos, por ejemplo, esos famosos olvidos que las personas dicen, no, eso es por mi edad, debemos de hacer caso a cualquier edad que se presente y debemos de acudir al neurólogo. Si tenemos, por ejemplo, lo que comúnmente conocemos como calambres o parestesias en nuestras manos, nuestros pies o pérdida de la fuerza, debemos de acudir también tempranamente al neurólogo. ¿Por qué razón? Porque es lo que estábamos hablando. No necesariamente estamos hablando solamente de tratamiento farmacológico, de cura. Estamos hablando de prevención. Y cuando se detectan a tiempo, puede haber una mejor evolución de estas patologías neurológicas que pueden cronificarse. Y recordemos, tomando, doctor, la primera pregunta, y creo que es una forma muy bonita de terminar esta entrevista, que estoy muy agradecida, que es decir, si nuestro sistema nervioso no está funcionando de la manera adecuada, nuestros otros sistemas, nuestros otros órganos no van a poder funcionar, porque recordemos que mediante el sistema nervioso autónomo es que esos órganos son regulados, es decir, el corazón late, por ejemplo, nuestra vejiga funciona, nuestros intestinos, por esa inervación
visceral que manda el sistema nervioso autónomo. Nosotros podemos expresarnos, nosotros podemos tener una capacidad de hacer un juicio lógico, podemos escribir, podemos recordar, podemos crear cosas por nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué mejor forma de nosotros cuidar nuestro sistema nervioso y cuidar nuestra mente? De reconocer cuando algo no anda bien y buscar ayuda a tiempo. Creo que esto es sumamente importante y debemos de crear conciencia, así como los problemas de salud mental. Debemos de no solamente tal vez tratar la parte científica de estos aspectos, sino la parte también social, derribar los estigmas que tienen las enfermedades neurológicas, las enfermedades de la esfera mental, para nosotros tener tal vez un trato más empático, no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Claro, que cualquiera de nosotros a esa edad puede llegar a ese problema. Y mientras más aislemos esos pacientes, más ellos se van a profundizar en su problema, en su crisis. Sí. Así que es muy importante eso de mantener al paciente dentro del seno familiar, de las amistades, buscarle algo que él todavía puede hacer, una actividad mental. Por ejemplo, dicen que hay un juego, hay estos crucigramas, pero hay un juego japonés, ¿cómo se llama? Sudoku, que es muy bueno, excelente. No hay, ya se sabe ampliamente que aparte de estas aplicaciones y juegos, tenemos las terapias cognitivos conductuales, la terapia de estimulación cognitiva, todas esas actividades como por ejemplo aprender un idioma nuevo, aprender un deporte nuevo, leer, la lectura, el ejercicio, la actividad física, relacionarnos con nuestros amigos, con nuestra familia. Ya se sabe que hacer todo esto, inclusive anteriormente de tener el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, son factores que pueden ser factores protectores y es sumamente importante. Sí. ¿Cómo podría un paciente que empieza a sentir estos síntomas, bueno, usted lo ha dicho, luchar contra esto, la lectura, aprender cosas nuevas? Yo creo que lo más importante es aprender cosas nuevas. Sí. Para mantener el cerebro activo. Esto juega un papel sumamente importante y siempre tener en cuenta ahí, como ahí estandarte, bandera, los 3 doctores que mencionaba nuestro querido Hipócrates, el sueño, la alimentación y la actividad física. Exacto. Eso es muy importante y lo dijo hace más de, creo que 3.000 años. Sí, no ha cambiado en nada. Sí. Y es muy importante también la alimentación. Sí. Que ahora existen una serie de sustancias, todos los alimentos son sintéticos, son procesados. Sí. Y yo creo que eso juega un papel muy importante. Mientras más íntegra, mientras más natural, mientras menos procesada sea la alimentación, menos problemas vamos a tener. Sí. Bien, pues nada, hasta aquí nuestra entrevista con la doctora Tania Vargas Pereira, médico neurólogo, internista, con quien hemos compartido esta tarde y hemos llegado a sus hogares en este tan interesante programa. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por estar con nosotros. Espero que vuelva. Claro que sí. Pronto.
Sí. Y también a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Todos los domingos aquí en Cinevisión, Canal 19. Muchas gracias. Hasta la próxima.